Buenas noches, arquitecta. Mi nombre es el ingeniero Alejandro Zuleta Olarte. Mi compañero que me acompaña, el ingeniero Carlos Manuel Olarte. Vamos a empezar con la explicación de las diferencias, como las diferencias básicas entre una tesis de profundización y una tesis de investigación. Tenemos la primera tesis, que es la de profundización, que es daños estructurales en edificios producidos por roturas en red de abastecimiento y saneamiento. La segunda tesis, que es investigativa, que es la integración de la seguridad en obras de patrimonio en la iglesia de Santa María. En su estructura podemos ver que es un poco similar, pero varían muchos elementos. Por ejemplo, en la tesis de profundización tenemos introducción, estado del arte, metodología, proceso de investigación, análisis estadístico de los datos obtenidos, conclusiones y nuevas líneas de investigación y revisión bibliográfica. En la segunda, tenemos lo que es la introducción, reglamentación de seguridad y salud en el sector de la construcción, obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad en obras de la construcción, implementación de la seguridad en obras de rehabilitación y patrimonio, demoliciones y medidas de seguridad, apuntalamientos y apeos en rehabilitaciones, análisis previo del edificio a intervenir, la intervención y reparación de daños, seguridad en trabajos específicos de rehabilitación y la iglesia de Santa María, donde hablan de lo que es su historia, conclusiones, futuras líneas de investigación para el mismo proyecto, bibliografía y anexos. En el alcance del primer trabajo, que es el de profundización, este trabajo lo que quiere es poner en evidencia cómo las averías en las redes sanitarias, las redes hidráulicas, perdón, como pueden ser redes sanitarias o redes de agua potable, pueden tener un gran impacto en el deterioro de la estructura, inclusive llegando a producir daños de mayor cuantía. Su alcance es de amplio rango, debido a que todas las estructuras que conocemos hoy en día pues, poseen este tipo de redes hidráulicas. Mientras que en el trabajo de profundización, de investigación, lo que se busca es realizar como la integración de los diferentes elementos de seguridad y protección para los trabajadores, los cuales realizan obras de restauraciones y modernizaciones en bienes de interés cultural. De esta manera lo que se puede hacer es minimizar los riesgos y evitar accidentes laborales. Para el tema tenemos en la tesis de profundización, que son los daños estructurales producidos por las rupturas en redes hidráulicas. Los autores lo abordan de manera experimental, debido a que realizan ensayos patológicos a los diferentes elementos de la estructura y con los resultados obtenidos, pues, abordar una solución. Para el otro tema, que es el investigativo, su objetivo es, el tema es garantizar la seguridad de los trabajadores en las obras de restauración y conservación patrimonial. El trabajo se aborda de manera investigativa y también experimental, siguiendo las normativas vigentes de seguridad en el trabajo, además que con las investigaciones realizadas y toda la evidencia científica, pues se puede llegar a una conclusión final y una manera de intervenir el problema. El problema, pues como lo hablamos anteriormente, son todos los daños que produce la ruptura de una red hidráulica mediante los ensayos y experimentos. Se trata de encontrar una solución definitiva, o al menos una solución parcial a largo plazo. En el otro tema, en la otra tesis, los riesgos laborales en las construcciones es el problema, el cual se aborda siguiendo las normativas y los diferentes estudios que hay sobre este tema. También las responsabilidades que tiene el sector de la construcción respecto a este tema, diferentes normativas técnicas y limitantes en la intervención de bienes de interés patrimonial y también la mitigación de riesgos en las construcciones. La metodología, pues la primera tesis, que es la de profundización, se enfoca hacia la exploración, la experimentación e investigación, donde mediante ensayos, pruebas y observaciones recolectan los datos para su posterior análisis y la toma de medidas correctivas. Mientras que la otra se basa en una metodología investigativa basada en el análisis y la comprensión de la normativa. Incluye todos los actores que representan una obra de construcción y restauración, además del estudio de las leyes, de las causas y las consecuencias sobre el tema abordado, también sobre los diferentes procesos constructivos y la ley que protege los elementos históricos. Para el tipo de fuentes, en la tesis de profundización recolectan información de fuentes bibliográficas enfocadas a las normativas, resultados de investigaciones similares al tema, evaluar casos de estudio verificados y fuentes de contextualización histórica. Mientras que en el trabajo investigativo, la información recolectada de fuentes bibliográficas basadas en normativa y documentos basados en la seguridad de los trabajadores, investigaciones y también las metodologías de intervención para bienes patrimoniales. Estos dos trabajos, tanto el de profundización como el investigativo, fueron extraídos del repositorio de la Universidad Católica de Murcia, España. A continuación, el ingeniero Carlos Olarte va a seguir con las otras dos investigaciones. Bueno, el siguiente caso es una metodología de prediagnóstico de patologías por humedades usando inteligencia artificial en las edificaciones, para la cual se tomó el método investigativo. El segundo paciente sería un estudio patológico en la institución educativa Juan Pablo XXII, en el municipio de Puebres, del cual se le hizo un análisis por el método de la profundización. Analizando la estructura, los dos tienen una introducción, el método de investigación realiza una formulación de problema, el método de profundización establece unos objetivos, la investigación realiza una justificación, un estado del arte, una metodología de investigación, un marco teórico y diseña una construcción de metodología para un prediagnóstico. Realiza aplicación de pruebas de metodología en el caso del estudio y hace una aplicación de metodologías para un caso práctico. En intervención del caso y seguimiento de las humedades. La propuesta de integración de las metodologías de diagnóstico de humedades a un entorno BIM y un HBIM establece unas conclusiones, un glosario y una bibliografía. El método de profundización establece una historia clínica, realiza un análisis de los suelos y las cimentaciones, arquitectura, estructura, edificaciones y construcción, y realiza una descripción del proceso patológico más relevante del paciente. Establece un marco referencial, un marco teórico, realiza un estudio de vulnerabilidad sísmica, establece un diagnóstico, propone alternativas y pronósticos y realiza unas conclusiones. En cuanto al alcance, en el tema, el estudio de investigación, el objetivo de este trabajo es la contribución y la conservación de las estructuras utilizando inteligencia artificial, de tal forma de que se realicen diagnósticos de las patologías producidas en las humedades en elementos constructivos como son muros y cubiertas. Para el tema de la investigación por profundización, el objetivo de este trabajo fue la elaboración de un estudio patológico completo del paciente, estableciendo el diagnóstico y el pronóstico o las diferentes alternativas de solución a la problemática encontrada en el diagnóstico. Los temas para la investigación, el tema del trabajo es la conservación y protección de las edificaciones, utilizando de manera investigativa un software que se diseña de tal manera que permita realizar la cuantificación de los daños encontrados en las estructuras. Para el tema de profundización,
el estudio patológico es el análisis sobre las afectaciones y el estado actual de la institución, y el tema que se aborda de manera investigativa y experimental, haciendo énfasis en la parte experimental, debido a que el estudio se centra en buscar problemas que posea la institución y buscar una manera de soluciones para que se deban realizar ensayos y experimentos de tal forma que permita conocer el estado actual de la estructura. El problema, en la parte de investigación, se basa en una tesis sobre humedades, al parecer en elementos constructivos de las edificaciones con muros y cubiertas. Y el problema se aborda a través de la implementación de un software de detección de humedades que permita de manera rápida y sencilla tener esta detección de este tipo de patologías. En cuanto al análisis por profundización, el problema es resolver mediante este estudio las condiciones de la estructura, ya que debido a la antigüedad de la edificación, pueden haber afectaciones y lesiones ocasionadas por diversos factores. Entonces, se lleva también a una investigación mucho más profunda de análisis de materiales, llevándolas al laboratorio para hacer sus tipos de exploraciones y obtener resultados de estos materiales. La metodología implementada en la investigación está basada en un trabajo investigativo, principalmente experimental, en el desarrollo de un software, mientras que la metodología en la profundización es una metodología de inspección visual y posteriormente a una recuperación de información previa que se procede a realizar mediante métodos semidestructivos y métodos de intervención basados en las normativas de los ensayos y prevención de las patologías de las estructuras. Los tipos de fuentes para la investigación: se tomó la información recolectada del trabajo basado en estudios patológicos, identificación y diagnóstico de lesiones, y para la profundización se basó en información recolectada en este documento basada en la normativa de ensayos, normativas de prevención de orígenes de patologías en las estructuras y normativas de métodos de prueba. La bibliografía para el método de investigación fue extraído del repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, y para el paciente de profundización se basó en un trabajo extraído del repositorio de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias.